Gestión documental en Ofimedic 7. En este vídeo vamos a explicar el tratamiento de lo que llamamos gestión documental dentro de Ofimedic. Cuando hablamos de gestión documental hablamos siempre de documentos que conciernen a pacientes y los dividimos en dos tipos de documentos. Los documentos administrativos, que son aquellos documentos que solemos entregar a los pacientes, y los documentos médicos, tanto los que entregamos como los que el paciente nos entrega. Por un tema de organización de la Ley Orgánica de Protección de Datos, la famosa LOPD, nos podemos encontrar con que tenemos usuarios que tienen permisos para acceder a la parte administrativa y usuarios que tenemos permisos para acceder a la parte médica y posiblemente también a ambas. En función de las características de cada centro médico nos podemos encontrar con privilegios de usuarios que tienen acceso a una o a otra o a ambas. En cualquier caso, con el fin de poderlo diferenciar, en Ofimedic tenemos los documentos administrativos que están disponibles para el personal de recepción y los documentos médicos que se pueden almacenar dentro de la historia médica y que como tales tienen información médica. Entenderemos como documento administrativo aquel tipo de documento que podemos entregar desde recepción, como por ejemplo un justificante de cita, el documento de que el paciente ha firmado el tratamiento de datos personales. Bueno, este tipo de documentos, un justificante, este tipo de documentos que podemos gestionar desde recepción y que no necesariamente tienen que ser médicos. En el apartado médico tenemos como documentos todos los documentos que entregan los médicos y que se explican en el vídeo del curso de Historia Médica y aquellos documentos que nos entregan los pacientes, como puede ser el resultado de una prueba, incluso imágenes, etcétera, etcétera. Esta información queda almacenada en la parte de la historia médica. Por eso vamos a diferenciarlos. Vamos a empezar por el más sencillo, que es el tipo de documento administrativo. Estos documentos se configuran en la parte de administración y tipos de documentos administrativos. Aquí tenemos la posibilidad de generar los tipos de documentos que vamos a gestionar desde recepción, que se gestionan desde la agenda, desde la ficha del paciente, desde la propia visita médica, etcétera, etcétera. Aquí entendemos que tenemos que configurar las plantillas de documentos. Por ejemplo, podemos tener un documento que se llama tratamiento de datos personales, que es el documento que entregaremos a los pacientes para que nos firmen. En Ofimedic incluimos un editor tipo Word, bien, es un editor de texto que es muy parecido a Word, aunque no es el mismo editor de Word, porque no, Ofimedic no es Microsoft, y a partir de aquí dispone las herramientas más habituales que puede utilizar para crear cualquier tipo de documento, negritas, espacios, interlineado, insertar tablas, imágenes, vínculos, etcétera, etcétera. Es decir, si nosotros tenemos un documento de LOPD que tenemos previamente escrito en un documento Word, podríamos venir aquí, copiar ese documento, pegarlo aquí directamente, modificarlo si quisiéramos, darle un nombre y posteriormente también podríamos hacer que en determinados apartados del documento aparecieran datos del paciente, de manera que automáticamente cuando entreguemos esta plantilla a un paciente desde Ofimedic se vea cumplimentada con estos datos. Esta información la cumplimentamos de la siguiente forma. Lo único que tenemos que hacer es que si aquí queremos la edad del paciente, vamos a imaginar que no estuviera, accederíamos a la pestaña de datos, buscaríamos el campo de insertar campo de Ofimedic, desde aquí elegiríamos el campo de edad del paciente, que está por aquí, lo marcaríamos y automáticamente ya tendríamos el campo de edad. Bien, así nosotros podemos configurar el documento como queramos. Cuando creamos un documento nuevo, en la cabecera del documento nos va a copiar siempre los datos que tenemos configurados en la delegación. Es decir, nosotros en la delegación en el centro configuramos la dirección, el nombre, el logotipo y el texto de la LOPD que nos aparecerá al pie de los documentos. Esta información es la que se copia por defecto en el documento tipo plantilla, pero que nosotros posteriormente podemos modificar o cambiar. Pero cuando hagamos uno nuevo, nos lo copiará por defecto. Bien, una vez definido el tipo de documento administrativo, en el cual podemos hacer el que queramos, no lo voy a guardar porque ya estaba hecho, se lo podemos entregar fácilmente a cualquier paciente. Si accedemos directamente desde recepción, por ejemplo, podríamos abrir directamente la historia médica, la visita de un paciente, por ejemplo a Belén, y desde aquí Belén tenemos una pestañita que pone documentos donde podemos ver los documentos que le hemos entregado al paciente. Aquí nos indica que el día 24 de septiembre le entregamos el documento de la LOPD. Si quisiéramos verlo, lo abriríamos y automáticamente aquí ya lo veríamos.
Si quisiéramos entregarlo, en este caso ya lo hemos entregado, lo único que tenemos que hacer es añadir el símbolo de más, buscar el documento en cuestión, este es el que estábamos viendo antes, nos aparecería el documento en cuestión y desde aquí ya lo guardaríamos para imprimir. También podríamos modificarlo, porque estamos utilizando la plantilla como ejemplo, pero en este caso en concreto lo que queremos es modificarlo y se guardaría modificado manteniendo la plantilla tal y como está. Podríamos imprimirlo para que el paciente lo tuviera en papel y a partir de aquí lo firme en papel, o bien también podríamos mandarlo a una tableta para que el paciente lo firmara directamente desde la tableta con la firma digital. Tenemos un sistema que se explica en otro vídeo que informa acerca de cómo realizar la firma biométrica directamente desde la tableta, que lo mandamos directamente a la tableta correspondiente. Aquí no lo tenemos activo, pero el documento aparecería en la tableta, el paciente lo firmaría y volvería aquí firmado. En cualquier caso, me avanzo un poco, en el modelo de Ofimedic Cloud disponemos de un sistema para que el paciente desde la tableta pueda rellenar sus datos propiamente dichos, de manera que no tengamos que ponerlos en el sistema y al final del proceso pedirle que firme el documento, dado que le aparecerá el documento en la pantalla para que lo firme. Esto, lo que conseguimos con esto es que el paciente es quien cumplimenta su información y al final del proceso firma su documento. Bien, este documento lo guardaríamos, no queremos guardarlo y quedaría aquí guardado y configurado. También podríamos entregarlo desde la ficha del paciente. Si nosotros accedemos a la ficha del paciente, desde cada ficha de paciente tenemos una pestaña denominada documentos, desde la cual también podemos ver los documentos que le hemos entregado y entregarle otros nuevos. También podíamos buscar el paciente y desde aquí pues crear el documento administrativo, consultar los documentos que quisiéramos, es decir, desde muchas partes nosotros podemos buscar y aplicar el documento plantilla que tenemos predefinido. Con este sistema conseguimos primero generar nuestras plantillas de documentos y a partir de aquí entregárselos a pacientes como documentos administrativos. Ahora vamos a ver cómo gestionamos los documentos médicos. Cuando hacemos un documento médico y nos vamos a ir a la historia médica de un paciente, para que vean en la totalidad de la pantalla, accederemos directamente desde aquí, historia médica del paciente, veremos que cuando nos abre la historia médica, que esto se explica en otro vídeo, disponemos de muchas pestañas. Una de ellas es la pestaña de documentos administrativos, que puede estar aquí, puede estar en la parte izquierda, bueno, puede estar en muchas partes en función de cómo cada uno lo tenga configurado. Los documentos administrativos pueden ser de utilidad para el facultativo. Como hemos dicho antes, son meramente administrativos, pero dado que en la historia médica el médico los puede necesitar, incluso puede necesitar verlos o entregarlos, desde aquí ya valida su existencia. A menudo, por ejemplo, el consentimiento informado, que es un documento médico, se gestiona como un documento administrativo, dado que el personal que suele entregarlo es personal médico. Hay que vigilar un poco porque el consentimiento informado ya tiene información acerca de la actividad médica que se va a realizar, con lo cual a todo aquel personal que tenga acceso a entregar consentimientos informados y que lo configuren como documentos administrativos, tendríamos que entregarle a él el documento típico de personal en el cual le indiquemos e informemos que él tiene que cumplir con la ley orgánica de protección de datos cuando acceda a datos, etcétera, etcétera. Pero este es más un documento interno. Bien, aquí tenemos los documentos administrativos como hemos dicho antes. Pero en el médico también puede entregarle otros documentos. Cuando accedemos a historia médica, veremos que dentro de la historia médica podemos crear todo tipo de actos médicos. Tenemos fichas de antecedentes, fichas de exploración, tratamientos, informes, pruebas. Bueno, cada una de estas fichas que tenemos aquí, cada médico y cada centro médico las genera como quiere, con el protocolo y con el formato que quiere. Por ejemplo, si accedemos a tratamientos, veremos que nos aparecen una serie de fichas predefinidas. Y aquí veremos que además de aparecernos como un documento tipo Word, que es este tipo de documento que pone plantilla editable, que es muy parecido al documento administrativo, los podemos hacer con unas fichas de trabajo, que ahora explicaremos cómo funcionan, o con un editor de Excel interno, que es un editor de hojas de cálculo, desde el cual podemos trabajar. Por ejemplo, si utilizáramos el tratamiento de psoriasis, veríamos que tenemos una ficha de tratamiento de psoriasis con un protocolo médico que hemos dedicado, donde ya nos aparecen algunos datos por defecto y aquí podríamos cumplimentar mayor información. Aquí veremos que en este tipo de documento nos aparece un campo de un valor denominado tipo de psoriasis. Esto significa que nosotros hemos generado en este documento administrativo una lista auxiliar de valores con la cual queremos que se muestren determinados valores. Vamos a ver cómo se comporta. Si yo aquí marco tipos de psoriasis, nos va a aparecer un
desplegable con una serie de opciones con los tipos de psoriasis que nosotros hemos configurado. Si nosotros seleccionamos aquí psoriasis leve, automáticamente ya aparece el texto configurado. Esto lo que nos permite es que el médico no tenga que escribir cada vez determinados textos que tenga predefinidos, sino que puede configurarlos previamente de manera que aparezcan. Posteriormente luego el médico puede venir aquí y modificar el texto que ha escrito, quiere decir que esto lo puede cambiar, pero así ya tiene valores por defecto y no tiene que introducir la información. Esta información no lo voy a guardar ahora. Bien, cuando configuramos tipos de documentos médicos, tenemos que acceder a Administración, Historias médicas, y aquí, por ejemplo, visto que hemos visto el tratamiento de psoriasis, vamos a ir a ver cómo se realiza. Si vamos a tipos de tratamiento y elegimos el documento de tratamiento de psoriasis, veremos que esto es un campo que aparece aquí, que pone tipos de psoriasis. Al fin y al cabo, estos son listas auxiliares de datos. Las listas auxiliares se configuran desde otra sección que lo que nos va a permitir es que las podamos añadir en cualquier momento. Por ejemplo, aquí en Administración tenemos la opción de Configuración, Listas auxiliares. Y aquí podemos crear listas auxiliares de datos. Por ejemplo, tenemos una lista auxiliar denominada Duración del tratamiento, donde tenemos determinados valores predefinidos. Si queremos que esta lista de datos esté disponible para los documentos tipo Word, tenemos que poner esta marca. Por ejemplo, el de tratamiento de psoriasis, que lo teníamos por aquí, es otra lista de datos con los 3 valores que hemos incluido y le hemos dicho que estén disponibles aquí. Una vez hemos configurado nuestras listas de valores, ya las podemos incluir en cualquier tipo de documento. Por ejemplo, si fuéramos al documento de exploración general, aquí tenemos un documento donde también teníamos tipo de psoriasis, pero podríamos aquí duración del tratamiento. Y lo que haremos será acceder para insertar el hipervínculo. Bien, lo que haremos será de la lista de datos que tenemos marcar el de duración del tratamiento y le daremos que nos lo ponga. Perdón, pero he seleccionado también el otro valor. Aquí pondremos tipo de tratamiento, ¿vale? Para que lo veamos. Bien, a partir de aquí yo ya he definido mi plantilla y he definido un campo que parezca de lista auxiliar. Lo vamos a guardar. Bien. Lo hemos llamado exploración general, que yo recuerde. Bien, y ahora lo que haremos, y ahora accederemos a la historia médica de Leticia. Cuando vayamos a la historia médica de Leticia, yo puedo seleccionar el tipo de tratamiento, que era el de exploración general, y veremos que ya me aparecen los textos predefinidos. Podríamos desde aquí elegir el periodo. Bien, y luego posteriormente elegir el tipo de psoriasis, con lo cual estos textos ya aparecen cumplimentados de manera que el médico no tiene. Podríamos también insertar una imagen en la plantilla, que la teníamos desde la opción de imagen del paciente o imagen del fichero, y desde aquí podríamos editar la imagen, bien, dibujar sobre ella, escribir, y la plantilla ya quedaría directamente guardada. Tendríamos que firmarla con el facultativo y esta plantilla ya quedaría guardada dentro de la historia médica. Perdón, vamos a asignar el episodio y ya lo tenemos guardado aquí. Es decir, el sistema lo que nos permite es crear nuestros tipos de plantillas predefinidas con los campos de texto fijos, con aquellos campos de los valores de pacientes que queremos incorporar y también con aquellos campos de texto que nos permiten elegir opciones para que el médico no tenga que escribir cada vez el mismo texto. Estos tipos de plantillas también pueden crearse a través de un editor tipo Excel. Como veremos en Ofimedic, además de un editor tipo Word, que son estas de aquí, podríamos tener un editor tipo Excel. Estas plantillas, que también podemos calcular, se pueden configurar en Excel como queramos. Vamos a volver a la Administración, a Historias médicas y a tipos de tratamiento. He dicho tipos de tratamiento, pero puedo elegir cualquiera de ellos. Si elijo de tipos de tratamiento, cuando le digo nuevo, el sistema nos pregunta si queremos una plantilla editable tipo Word, que es la que hemos visto antes, o una plantilla tipo Excel, con la cual nos aparece un editor de hojas de cálculo, en el cual podemos incorporar tareas muy parecidas a las que podemos generar desde un Excel, tales como puedan ser, bueno, pues insertar gráficas, bien, e insertar fórmulas. Hay fórmulas lógicas, fórmulas financieras, fórmulas de suma, fórmulas matemáticas, hay muchos campos, de manera que podríamos tener nuestras fichas de tratamiento en Excel e ir aplicándolos a los pacientes a medida que vengan. Y también podemos generar nuestros tratamientos con el último modelo tipo Access. Es decir, esto al fin y al cabo no deja de ser un mini Office, con un Word, un Excel y algo parecido a un Access.
Dado que aquí podemos configurar nuestras fichas de trabajo, podríamos determinar, venga, aquí quiero añadir un campo de etiqueta. Pues pondríamos el campo de etiqueta con el texto que quisiéramos. Aquí queremos añadir un campo de texto donde vamos a introducir información. Aquí queremos añadir un campo numérico. Aquí queremos añadir un campo de chequeo. Aquí un campo de listas de opciones. Es decir, podríamos ir configurando el formulario como lo quisiéramos, de manera que luego, cuando se lo apliquemos al paciente, solo tenemos que cumplimentar los datos y guardarlo. Por ejemplo, si abrimos este de aumento de mamas, veremos que aquí tenemos una serie de textos predefinidos. Una serie de campos. Cuando nosotros queramos aplicarle esto a un paciente, lo único que tenemos que hacer es crear la actuación del tratamiento, elegir el tipo de ficha, nos aparecerá la ficha en la pantalla y desde aquí el médico lo único que tiene que hacer es introducir los valores pertinentes y guardarlo. Bien, no vamos a guardarlo para no generarle mayor información. Es importante destacar este punto, porque esta potencia en cuanto a la generación de modelos de documentos, ya sean Word, ya sean Excel, nos permite que cada uno puede generarse sus propias fichas de trabajo. Y así cada vez que le entreguemos a un paciente ya aparezcan estos documentos cumplimentados y se guarden debidamente cumplimentados en el paciente. Y los iremos visualizando de manera que tendremos los documentos administrativos y los documentos que le entregamos a los pacientes, bien, los cuales luego podremos consultar en cualquier momento. Bien, el otro punto, una vez que hemos visto estos apartados, tenemos el siguiente punto, que son la sección de multimedia. En la sección de multimedia tenemos la posibilidad de indicar, de guardar cualquier tipo de documento médico, cualquier tipo de dato. Es decir, podemos guardar una imagen, como veremos ahora, vamos a visualizarla, y tendríamos la imagen aquí. Lo que persigue es que no tengamos que guardar documentos en papel o en fotografías externas, sino que directamente todo lo guardemos aquí. ¿Qué podemos guardar en la sección de multimedia? Podemos importar imágenes, porque las hemos capturado previamente y lo que queremos es importarlas. Podemos importar vídeos también, porque queremos grabar una intervención, o hemos ido al podólogo y nos ha grabado cómo andábamos, cualquier cosa. Y podemos importar PDFs, una analítica que nos han entregado, cualquier prueba. También podríamos capturarlos directamente. Desde aquí podemos capturar el documento y capturar la imagen. Si nosotros tenemos un escáner conectado, solo necesitaremos colocar el documento en el escáner y el documento automáticamente ya quedaría grabado. Si queremos, por ejemplo, capturar vídeo y tenemos una cámara de vídeo conectada, al capturar vídeo el sistema lo que hará será mostrarnos los dispositivos de vídeo que tenemos conectados. En este caso yo no tengo ninguno, pero si tuviéramos uno daríamos al vista previa y aquí veríamos lo que está visualizando dicha cámara, con lo cual desde aquí podríamos ir capturando las imágenes y se quedarían almacenadas dentro del sistema. Es decir, en la sección de multimedia podemos guardar cualquier tipo de documento. Cuando guardemos el documento lo podemos etiquetar, le podemos dar un nombre, le podemos dar una categoría, porque luego podemos determinar si queremos agrupar los documentos por categoría para ver, pues estos son dos imágenes, pero podríamos haber categorizado la imagen como ecografía o el documento como pruebas, y aquí nos iría visualizando por grupos las pruebas y las imágenes que hemos almacenado. Con esto lo que conseguimos es, en la sección de multimedia, almacenar estos documentos. Ahora bien, también podríamos verlos en la historia médica. En la historia médica tenemos una actuación denominada documento de paciente. Si el paciente nos entrega un documento, es interesante utilizar esta opción de aquí que indica almacenar documento como archivo externo. Almacenar documento lo que hace es coge el documento que nosotros tenemos almacenado en algún sitio y lo importa dentro de Ofimedic, dando finalmente la opción de eliminar el documento origen. Enlazar el documento lo que hace es enlaza con un documento externo. Esto no siempre es conveniente, porque el documento sigue siendo externo y esto lo único que hace es un enlace. Si por cualquier cosa borráramos el documento externo, perderíamos el documento, con lo cual la más útil es la primera. Cuando nosotros queremos almacenar el documento, lo único que tenemos que hacer es importar el documento y seleccionar el documento que nosotros queremos importar directamente. Le podemos dar un nombre, el facultativo, y el documento quedará almacenado aquí. Por ejemplo, en este caso, este paciente no tiene ningún documento. Vamos a buscar algún paciente. Me parece que abriremos la historia médica de Verónica y cuando vayamos a consultar los documentos que le hemos entregado, nos aparecerán aquí los documentos
que tiene. Nos indica que tiene una analítica, pues posiblemente no lo es, sino que es un documento de demo, pero así lo veremos, lo abriríamos y aquí tenemos la opción de ver el documento. Cuando vemos el documento nos mostrará en el visor de la pantalla el documento en cuestión que teníamos escaneado. Es decir, podemos almacenar, a modo de resumen, los documentos administrativos como documentos administrativos y los documentos médicos en tipos de documento, generando una actuación denominada documento de paciente y a partir de aquí almacenando dentro del sistema e importándolo, o bien accediendo a la historia médica a multimedia y desde esta sección importar imágenes, vídeos o PDFs o capturarlos directamente. Lo que nos permitiría desde aquí sería abrirlos, visualizarlos, etcétera, etcétera. Para terminar este capítulo de gestión documental, informar de que en Ofimedic hay la posibilidad de ir generando los documentos y almacenándolos en una carpeta del sistema, en la carpeta propia de su ordenador o de la red. Estos documentos tenemos una acción denominada tareas programadas, denominada importar PDFs imágenes. Aquí se explica en este formulario qué es lo que hay que hacer. Si nosotros en esta carpeta dejamos determinados documentos, podemos indicarle al sistema que cuando lo ejecutemos coja todos y cada uno de los documentos y los importe directamente a la historia médica, de manera que imaginemos que nos van llegando analíticas por correo electrónico. En cualquier caso, nosotros, para no tener que ir una a una abriendo la historia médica y guardando, lo que vamos a hacer es las vamos depositando en una carpeta y luego desde aquí le damos al botón de iniciar y el sistema automáticamente las importará. En el sistema Ofimedic Net hasta podemos programarlo que esto lo haga a una determinada hora del día. Le podemos decir al sistema que cada día de una determinada hora coja todos los documentos y los importe directamente a la historia. Bien, o si no, podemos hacer de manera manual, cada día por la noche o en cualquier momento indicamos al sistema que inicie y lo que hará será coger todos esos documentos y los importará. Para eso lo único que tenemos que hacer es determinar cuál es la carpeta en la cual nosotros vamos depositando los documentos, que será la que él usará para reconocer los documentos e importarlos, y cada documento almacenarlo con un formato en concreto, en el cual un formato significa el nombre, en el cual tendremos, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, los primeros dígitos es el número de historia del paciente, luego indicaremos un icono y luego indicaremos un texto. Eso significará, aquí pone JPG, pero puede ser un JPG, un PDF, un Word, cualquier cosa. Lo que hará el sistema será buscar todos estos tipos de documentos y automáticamente los subirá a la historia médica de Ofimedic si este número de historia que hay aquí coincide con algún número de historia de Ofimedic, de sus pacientes en Ofimedic. De manera que no tendrá que ir uno a uno. Y esto es todo. Adicionalmente, solo informarles de que cuando instalan Ofimedic, como Ofimedic ya dispone de este editor Word y editor de tipo Excel, se encontrará en su escritorio un icono que pone Ofimedic Calc y otro que pone Ofimedic Writer. Estos dos iconos abren un Word propio y un Excel propio. Más que nada que lo sepan, porque si no quieren realizar un gasto en Microsoft Office, dentro de Ofimedic se entregan sin coste estos dos editores. Bien, así que los puede utilizar. Si tiene Ofimedic Cloud y quiere disponer de ellos, solo tiene que solicitárnoslos y se lo entregaremos, porque son totalmente gratuitos. Hay que registrarlos previamente, pero se entregan de manera gratuita, con lo cual podrán editar documentos, cualquier documento, independientemente de usar Ofimedic o no usarlo. Y eso es todo. Les invitamos a que sigan viendo nuestros vídeos para ver cómo pueden utilizar y sacarle el máximo provecho a su Ofimedic.